Con las palabras de la presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Laura Rivero. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo tengo unas palabritas nada más. Este 19 de agosto volvemos a levantar la voz porque mientras muchos dicen que Uruguay es ejemplo en el mundo, con leyes aprobadas, somos ejemplo en el mundo en ratificar las leyes, en ratificar los convenios internacionales. Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio 189 de trabajo doméstico, el convenio 190. La realidad del país es otra para las trabajadoras domésticas. Lamentablemente hoy en día se sigue sin respetar a las trabajadoras domésticas. Seguimos entrando a las casas a trabajar en condiciones de explotación. Y lo digo así, lamentablemente, porque no hay otra palabra. ¿Cómo puede ser que haya trabajadoras que aún se le diga que no tiene derecho al aguinaldo, a la licencia, porque trabajan 1, 2 o 3 veces a la semana y no tienen derecho a esos beneficios? Simplemente porque trabajan esos días o porque no están registradas ante la Seguridad Social. ¿Cómo puede ser que esas compañeras no tengan el derecho al salario vacacional? En el interior pasa mucho. Yo que vengo del interior profundo, más que nada, pasa mucho. Lamentablemente eso no es ignorancia, es abuso, es explotación, lamentablemente, en otras palabras. Es la violación de la ley 18.065 que tanto costó conseguir a las compañeras. Hoy tenemos un ministro que sabe muy bien cuánto costó conseguir esa ley en 2005, en 2006. Cuando el PIT-CNT convocó, él era parte y las compañeras salieron a golpear a los legisladores las puertas para conseguir esa ley. Lamentablemente hoy en día se sigue sin respetar esa ley y se sigue explotando a las compañeras, no solo en el interior, sino que acá en Montevideo también. Yo hace 3 años que estoy en la capital atendiendo la realidad de las compañeras trabajadoras domésticas y es lamentable que cada vez son más las compañeras que vienen con diferentes temas y está pasando cada vez más. Lo peor es que si la compañera se niega a subir a un techo, a subir a las ventanas simplemente, a limpiar los vidrios, a colgarse de las ventanas, como decimos nosotros, a limpiar sin medidas de seguridad, queda bajo amenaza de que las van a echar. Es lamentable, pero eso pasa. Entonces, ¿qué orgullo podemos decir? ¿Qué orgullo podemos sentir de que no se respeten las leyes que hay en Uruguay, que solo existen en el papel hoy por hoy? Esperemos que este gobierno, y con la ayuda de los legisladores y de los ministros, puedan hacerse respetar nuevamente. Porque lamentablemente no podemos hablar de justicia social cuando se nos obliga a arriesgar la vida para no perder el trabajo. Esto no es una ayudita, como se nos dice en la casa. Esto es violencia laboral, es discriminación y es precariedad. Por eso las convocamos a todas las compañeras que hoy no están
afiliadas al sindicato, que esta es la única herramienta que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. Es la única herramienta que tenemos para luchar por nuestros derechos. Si no nos unimos, lamentablemente no podemos conseguir los derechos que todas merecemos. Por otro lado, también, hoy estamos con un salario de 29.400 pesos, nominales, por supuesto, que en mano se nos queda unos 23.000 pesos. Imagínense que si nosotros, que la mayoría de las trabajadoras domésticas somos jefas de hogar con hijos a cargo, o también tenemos a nuestros padres, de esos 23.000 pesos pagamos un alquiler, que como barato son 15, más los gastos comunes, tenemos hijos para mantener. Yo les pregunto, ¿hay algún banco que nos dé un préstamo para acceder a una vivienda hoy por hoy? Ninguno. Entonces, hace muchos años que venimos tratando de reunirnos y nos hemos, de hecho, reunido con la cartera del Ministerio de Vivienda para pedir que por lo menos se habilite un plan específico para trabajadoras domésticas y no hemos tenido suerte en todos estos años. Lamentablemente nosotros, obviamente con el salario mínimo que tenemos, que es uno de los más sumergidos en el país, no podemos acceder al techo propio y son muchas las compañeras que necesitan realmente. Por eso también el tema que nos atañe hoy en día es el tema de la vivienda y el techo propio. Imposible llegar con ese salario a fin de mes, y mucho menos cuando en el interior profundo, como le decimos, las compañeras son, y lo vuelvo a repetir, explotadas en el trabajo porque trabajan más de 8 horas cobrando mucho menos del salario mínimo porque eso no se respeta en el interior del país. Lo decimos con propiedad porque venimos de allá. En estas condiciones ninguna trabajadora doméstica obviamente puede acceder a la vivienda tampoco. Y somos uno de los sectores más empobrecidos del país. Gobiernos van, gobiernos vienen y seguimos siendo relegadas, como si no existiéramos. Parece que las trabajadoras domésticas no tuviéramos derecho a la vivienda porque ningún gobierno de estos últimos años se ha acordado de nosotros en un plan específico para el sector. ¿Y saben qué es lo más indignante? Que seguimos sosteniendo los hogares de los demás mientras se nos niega el derecho a sostener el nuestro. Perdón que me extiendo. Año tras año y negociación tras negociación, sentimos que se nos toma el pelo también. El tema de las categorías lo llevamos consejo tras consejo de salario. Lo ponemos sobre la mesa. Negociación tras negociación nos dicen, elaboren una plataforma que la estudiamos, la presentamos y a la siguiente reunión nos contestan que no, que es difícil implementarla. Nos llaman exagerada porque reclamamos que se nos reconozca el valor de las tareas. Nos dicen que hay categorías, que si hay categorías vamos a cobrar por pelar hasta una papa. Vamos a cobrar de más eso. Pero cuando los empleadores nos hacen quedar minutos y minutos sin pagarnos, ahí sí somos buenas trabajadoras. Ahí no pasa nada. Cuando exigimos derechos, lamentablemente somos lo peor del mundo. Cuando agachamos la cabeza y nos sacrificamos gratis, somos los mejores. Esa es la mayor de las hipocresías. Pedimos 5 categorías esta vez, nada más que 5.
mientras que otros países tienen muchísimos más. Acá ni siquiera esas 5 nos quieren aceptar ni reconocer. Desde el 2008 venimos reclamando lo que la propia ley 18.065 establece, y aún así nos dicen que no. Entendemos que las categorías forman parte del trabajo doméstico. Nosotras nos organizamos, hacemos asambleas, hacemos que las compañeras viajen kilómetros y kilómetros desde el interior profundo del país. Y aún así nos encontramos siempre con la negativa de que categorías en el sector no. Por eso reclamamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Incluso le hicimos llegar una carta al presidente de la República para que por lo menos nos dé una mano con esto, porque son demasiados años que seguimos luchando por el tema de las categorías y nos merecemos que se reconozca el tema de las categorías en nuestro sector. Porque no es posible que en pleno siglo XXI las trabajadoras domésticas sigamos sin categorías como si fuéramos esclavas. Uruguay fue el primer país en ratificar el Convenio 189, y el Convenio 189 habla del trabajo doméstico. El trabajo doméstico dice específicamente que las trabajadoras domésticas somos quienes hacemos las tareas del hogar y además cuidamos personas. En 2024 la OIT aprobó una resolución histórica sobre la economía del cuidado. En 2025 la Corte Interamericana reconoció que el cuidado es un derecho humano y que el Estado tiene que garantizarlo. Y sin embargo, en este Uruguay tan orgulloso de un sistema de cuidados, las trabajadoras domésticas seguimos afuera de la mesa de diálogo en este sistema de cuidados, como si no cuidáramos, como si no fuéramos nosotras las que día a día alimentamos, criamos, curamos, acompañamos y hasta damos la mano hasta el último suspiro de sus familiares. ¿Esto no es cuidado? Exigimos que el sistema de cuidado se nos tenga en cuenta, porque somos en Uruguay unas 100.000 trabajadoras domésticas, y de esas 100.000 trabajadoras domésticas, 30.000 ejercemos el rol de cuidados. Desde mucho antes que exista el sistema de cuidados en Uruguay, las trabajadoras domésticas ejercemos ese rol. Entramos a sus casas a cuidar a los niños, a cuidar a sus padres, a sus abuelos, a cuidar a sus hermanos, personas con discapacidades, y sin embargo no se nos tiene en cuenta en este sistema de cuidados. Nos niegan capacitaciones cuando vamos a pedir capacitaciones en INEFOP desde muchos años. Creo que el Melo fue la única filial que consiguió capacitaciones cuando estuvo Murro, que esperamos conseguirla con usted ahora. Capacitaciones en cuidado, porque las trabajadoras domésticas nos queremos capacitar en el tema de cuidados, porque como lo vuelvo a repetir, nosotras somos cuidadoras también. Y cada vez que vamos a pedir las capacitaciones en el tema de cuidados, tanto de niños como de adultos, nos dicen que esto pertenece al sistema de cuidados. Entonces, no recibimos estas capacitaciones. Por eso nosotros estamos exigiendo simplemente esto, porque nosotras aportamos años y años al Fondo de Reconversión Laboral, que va a INEFOP, y no tenemos derecho a las capacitaciones de INEFOP, no puede ser. Entonces, hoy estamos nuevamente exigiendo la categorización en nuestro sector,
un plan de vivienda específico para trabajadoras domésticas, acceso real a capacitaciones, principalmente en cuidados, y que se cumplan las leyes de trabajo doméstico y los convenios. Porque no podemos seguir siendo invisibles mientras nosotras sostenemos la vida en este país. Quiero cerrar recordando a quienes nos abrieron el camino, a las compañeras que en los años 60 lucharon en soledad, muchas de ellas mujeres afrodescendientes, doblemente invisibilizadas, a las que se reunían escondidas en la iglesia del Cordón, a las que en los años 80 volvieron a levantar el sindicato, a las que en 2005 pelearon por la ley 18.065, y también quiero recordar a quienes hoy ya no están, Graciela, Isabel, y en nombre de ellas, a Siria Tiscornia también, que fue de Melo, en nombre de ellas, a todas las compañeras que hoy siguen en la lucha por todas las trabajadoras domésticas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Laura Rivero. Vamos a pedirle al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que realice el cierre de la oratoria. Bien, compañeras y compañeros, muchas gracias por estar acá. Yo estoy tomando